alto, volvemos la vista al tiempo pasado y nos asombramos por lo que tú has hecho y nos alegramos por tu salvación. Hoy que somos el fruto de tu fiel cuidado, enviados al mundo, te damos la gloria, te damos las gracias, te reconocemos sabiendo que el tuyo es todo el nuestro corazón. Hoy que hacemos un alto, alzamos la vista hacia lo que viene y estamos seguros que habrás de guiarnos. Estamos atentos, confiando en tu gracia y en tu dirección. Hoy que hacemos un alto, volvemos la vista al tiempo pasado y nos asombramos
por lo que tú has hecho. Y nos alegramos por tu salvación. Hoy que somos el fruto de tu fiel cuidado, enviados al mundo, te damos la gloria, te damos las gracias, te reconocemos sabiendo que tuyo es todo el honor. Señor, te adoramos, nos faltan palabras para esta canción. Señor, te adoramos, ven, sigue cambiando nuestro corazón. Hoy que hacemos un alto, alzamos la vista hacia lo que viene, y estamos seguros que habrás de guiarnos. Estamos atentos, confiando en tu gracia y en tu dirección. Señor, te adoramos, nos faltan palabras para esta canción. Señor, te adoramos,
Bueno, buenas noches. Saludé a la mayoría. Una vez más estamos en la casa del Señor. Vamos a tener un tiempito para alabarlo, para meditar en su palabra. Vamos a encomendar este tiempo al Señor. Luego vamos a cantar 2 canciones y ya le vamos a dar lugar a Nelson, que nos visita una vez más, para exponer la palabra del Señor. Oramos, amado Padre, te agradecemos este tiempo que podemos estar juntos, te agradecemos como siempre lo hacemos, Señor, la libertad, el espacio, el tiempo que nos das, la oportunidad. Y Padre, queremos tomarnos este tiempo, sabemos que quizás recién salimos del trabajo, quizás hay muchas cosas que tenemos en la cabeza, que nos desvían la atención, pero queremos pedirte que nos ayudes y encomendarte este tiempo también para que lo dirijas a través de tu Santo Espíritu. Todos los días tenemos necesidades, pero hoy también tenemos la necesidad espiritual de escuchar tu palabra, de salir nutridos con ella, fortalecidos con ella también. Tenemos la necesidad como iglesia de nuestros hermanos que padecen. Y bueno, Padre, queremos en esta noche exponer todas esas cosas. Te agradecemos este tiempo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Marcos capítulo 10, está la historia que conoces. Dice que al salir, el versículo 17 de Marcos dice, al salir él, hablando de Jesús, para seguir su camino vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué hacemos para heredar? ¿Qué tenemos que hacer para heredar? Ese fue el devocional que escuché hoy, que me gustó, que estuve pensando y meditando. ¿Qué hacemos para heredar? Lo que se hace es nacer. Porque, ¿qué haré? Dijo, para heredar. Y ahí está la contradicción. ¿Qué haré para heredar? Y vos y yo no podemos hacer nada para heredar. Juan 1:13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar. Dice, me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón.
cantamos Yo te busco? Yo te busco. Amén. Nelson, si quieres pasar, vamos a compartir la palabra del Señor. Buenas noches. Libro de los Salmos, capítulo 7. Libro de los Salmos, capítulo 7, verso primero. Antes de comenzar, vamos a aprovechar para invitarlos a todos a no solamente orar, sino también a acudir al tercer Congreso Bienal de Misiones en Zonas Inhóspitas y Obra Pionera, que se desarrollará, Dios mediante, del 20 al 22 de junio allá en Paraná, ¿sí? Todos aquellos que estén interesados, si bien les he pasado información a Ricardo para compartir, pueden contactarse con nosotros para poder disfrutar juntos ese tiempo de formación, de crecimiento, pero también de compartir lo que Dios está haciendo en distintos lugares de nuestro país, lugares que no son desconocidos, pero que Dios está obrando. Y de hecho vamos a contar por primera vez con la visita de gente del Impenetrable que va a venir. Así que si ellos no se lo quieren perder, y es muy difícil para ellos acceder desde Nueva Pompeya, corazón literal del Impenetrable,
viene un matrimonio y casi todo el equipo que trabaja con nosotros allí también, y sería bueno que lo conozcan, pero más allá de todos, en la obra del Señor hay que invertir en formación, en tiempo y en dedicación a lo que es la propuesta de Dios para la iglesia. No es una invitación, sino que es una dinámica natural de la iglesia. Una iglesia viva es una iglesia que se extiende, es una iglesia que trabaja en misiones, no que se compromete con misioneros ni con proyectos, sino que se extiende, que cumple el propósito para el cual Dios la ha rescatado como su esposa. Salmos capítulo 7, verso 1. David, en uno de estos salmos de lamento, 67 salmos aproximadamente de lamentos personales, siente la necesidad de clamar a Dios por liberación, ¿sí? Por perdón, por ser desatado de todas aquellas cosas que estaban atadas en su interior, como vamos a ver, y él mismo lo expresa. Y este salmo es un salmo muy particular, porque en la anotación que, como explicábamos en los comienzos del estudio del libro de los Salmos, son anotaciones que los judíos la tienen en su libro. Dice que es un sigayón, ¿sí? Es un sigayón de David. Esta expresión sigayón tiene varias traducciones, ¿sí? Solo en este salmo aparece esta palabra, ¿sí? Y es un cántico apasionado, ¿sí? Es una canción que se debe cantar con una gran pasión, ¿sí? Con mucha pasión, desde lo profundo del corazón, por lo que implica el obrar de Dios en la vida. Como decía después, siglos después, el apóstol Pablo, cuando cantamos debemos cantar, ¿cómo? Con buena afinación, no, con el entendimiento. Y la pasión, este sigayón, es el resultado del entendimiento del obrar de Dios en mi vida. Jehová Dios mío, en ti he confiado, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame, no sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Persiga el enemigo mi alma y alcáncela. Huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en polvo. Levántate, oh Jehová, en tu ira. Álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no me arrepiento, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. El contexto en el que este salmo es escrito, hay varios estudiosos que lo dan en dos momentos particulares. En uno, cuando Cus, el benjamita, si lo acusa falsamente contra Saúl y lo pone en su contra, y otro es en la etapa final de la rebelión de su hijo, ¿sí? Que lo destituyó y quería
su muerte. Pero por sobre todas las cosas encontramos a un David, como lo hemos ido viendo en los Salmos, que va en un creciendo en todo lo que es el conocimiento y el entendimiento de la soberanía de Dios, de la justicia de Dios, la misericordia de Dios y la necesidad de reconocer lo que Él es, pero también reconocer lo que yo soy. Y cuando se dirige a Dios en los dos primeros versos, de lo primero que Él habla es que Él se siente asegurado solo en Dios. Jehová, Dios mío, en ti, solo en ti he confiado. Hay 4 expresiones que utiliza que son muy interesantes y lo repite de otra manera, o la NTV, la Nueva Traducción Viviente, porque le dice, oh Señor, oh Altísimo, oh Dios justo, resaltando la soberanía de Dios, pero también resaltando su santidad. Fíjate lo que dice en Isaías capítulo 57, verso 15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo, yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Mi aseguro está solo en Dios, está diciendo David, porque solo Dios me atiende cuando mi corazón está quebrantado. No cuando mi voz es elevada por encima de los demás, ni mis deseos y planes y proyectos son impuestos por encima de los demás. Dios oye, habita en el corazón de aquel que está quebrado, de aquel que reconoce que necesita ser reconstruido por Dios, con el fin de poder cumplir el propósito para el cual fue salvo. Y saber y entender que el Dios soberano, como aquel alfarero del que relataba el profeta, de ser necesario, me va a quebrar para volverme a hacer de nuevo, para hacer un vaso, un utensilio, no solamente hecho en sus manos, sino hecho, como dijera el apóstol Pablo, para su gloria, para uso honroso. Pablo decía que en toda casa hay utensilios para usos honrosos, pero también hay otros para usos viles. Y es interesante, porque lo que nos está llevando a reflexionar el apóstol Pablo es la condición de cada uno de los integrantes de la iglesia. Y Dios utiliza a todos. En su soberanía propone, pero no impone. Y podemos ser aquellos que generan bendición a otros, desarrollando sus dones que son para edificación de la iglesia y ser, como decía el apóstol Pedro, como piedras vivas edificados en él, pero también están aquellos que, por no dejar que Dios obre en su vida, no deja de ser un vaso en las manos de Dios. Un vaso que tiene un gran tesoro en su interior. Escribía el apóstol Pablo que tenemos un tesoro en vasos de barro en nuestro cuerpo, hablando del Espíritu Santo, con el cual hemos sido sellados desde el momento en que hemos creído. ¿Para qué? Para que la gloria no sea del vaso, sino para que la gloria sea de Dios. Y es Él el que debe resaltar. Y nosotros debemos dejar que Él nos use a nosotros, no nosotros usarle a Él. Y es por eso que cuando el vaso es de uso vil, es decir, no está siendo para el uso del propósito para el cual fue hecho, para el cual fue sellado. Vos fijate que los vasos antes eran los Durax, ¿no? Los muchachos jóvenes de mi generación los conocieron, ¿no? Durax, no se rompen, ¿eh? Durax toda la vida, mentira. A mí se me cayeron varios y me retaron varias veces porque sí se rompían. Eso de que duraban para siempre los Durax no era cierto, pero sí pasan por un control de calidad. Y aquellos que no cumplen el control de calidad, ¿qué sucede? Son desechados. ¿Por qué? Porque no sirven para cumplir
su propósito. Mi yerno está trabajando en una fábrica de automóviles. Primera conversación de cómo te va en este nuevo trabajo, donde consiguió un mejor puesto y demás. Y me dice, no sabés la tristeza que tengo, porque dentro del área que está a mi cargo está lo que le llaman el estacionamiento. Y está lleno de autos impecables del que querrás. Todos 0 kilómetros, todos dados de baja. Y cuando empiezo a preguntar el por qué para entender el inventario y demás, a algunos simplemente les falló una mica que se rompió. Y en vez de cambiarla, como no pasó el control de calidad, lo llevan a ese depósito. Entonces digo, bueno, ahí está la oportunidad. ¿Se los venderán a los empleados más barato? No, le dan de baja automáticamente. Ese auto no puede circular. No puede circular. Es interesante cuando a veces nos preguntamos por qué Dios no nos usa. Hay un control de calidad que pasamos. El primero de ellos es si tienes a Cristo en tu corazón. El segundo de ellos es si aquella capacidad que Dios te ha dado, como dijera el apóstol Pedro en su primera carta, de obedecerle a Él, estás dispuesto a desarrollarla. Nosotros éramos hijos de, ¿qué decía el apóstol Pablo? Desobediencia. Y Pedro dice, ahora tenemos la capacidad de obedecer. No por ser mejores que nadie, sino porque la gracia de Dios nos alcanzó. Y nos ha alcanzado para obedecer. Ese es el control de calidad que nosotros pasamos. ¿Cuán dispuesto estoy a obedecer a Dios? No a hacer lo que yo quiero hacer. Porque tristemente, hablábamos hace un ratito con un hermano de los ministerios. Yo decía, no me agradan los ministerios dentro de la iglesia, porque nos hacen perder la visión del propósito de Dios para nuestra vida. Porque nos abrazamos a un área, simplemente a un área, y creemos que es ahí donde puedo ser útil. ¿Dónde dice la Biblia eso? ¿Cómo puedo ser útil solamente con niños? Es un ejemplo, ¿no? Solamente con niños, si los dones son para edificación de los niños, dice. Y hay otros dones para edificación de los otros para los hados, otros para los jóvenes, otros para los matrimonios. La palabra de Dios es clara, es para edificación de ¿qué? La iglesia, conjunto. La pérdida de visión que adquirimos cuando sectorizamos lo que nosotros creemos que es nuestro deber hacer es tremenda. Porque formamos parte de un todo, la iglesia. Y como iglesia en conjunto debemos compartir, como decía Dietrich Bonhoeffer, ¿no? La iglesia comunitaria. Mucho se criticó a Dietrich Bonhoeffer por esa expresión. Pero es cierto, la iglesia es comunitaria. ¿Por qué? Porque es un pueblo. Iglesia, eclesia, son los sacados fuera, ¿sí? Y si yo saco fuera, ¿dónde los coloco? ¿Los tiro por cualquier lugar? Los coloco juntos, de tal manera que forman, ¿qué? Decía el apóstol Pablo, un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y como cuerpo debemos nosotros movernos. No como áreas específicas que limitan nuestro crecimiento personal. Formamos parte de un todo. El aseguro solo lo tenemos en Él. Y aun cuando nos da miedo avanzar en aquello que no conocemos, es el miedo que tendríamos de no salir de vacaciones a un lugar que no conozco. Lo hemos dado ese ejemplo en otro momento, ¿no? Cuando salimos a un lugar que no conocemos y nos gustó, el año que viene, ¿a dónde vas? Al mismo lugar. ¿Por qué? Porque conocés la ruta, conocés la gente, sabés cómo te vas a sentir. Y no te desafías a conocer otro lugar nuevo. ¿Por qué? Porque te genera temor, te genera miedo. En el ámbito espiritual es exactamente igual. Abrazamos ministerios y no asumimos otras responsabilidades porque me genera miedo.
Tengo miedo al paisaje nuevo que hay delante de mí y me estanco solamente en un área. Pero sigo formando parte de la iglesia. Y es la iglesia la que debe ser bendecida. No de rebote, como consecuencia ministerial del trabajo, que está bien trabajar con niños, con pre, con ados, con jóvenes, menores y mayores, ahora matrimonios menores y mayores, y todos cada vez nos vamos dividiendo más. Pero los momentos en que estamos como comunidad, la iglesia comunitaria, son cada vez más escasos. Solamente determinados grupos. ¿Y la iglesia? Y como iglesia, no tengamos miedo, nuestro aseguro está absolutamente en Él. Nos fuimos un poco del tema, no sé por qué, pero es interesante. Y David dice, yo me siento seguro en Dios, ¿por qué? Porque en ti he confiado. Él es mi protección. En ti he confiado, me persiguen, pero estoy seguro. ¿Por qué? Porque en ti he confiado. En ti he confiado. Hechos capítulo 3, toman a Pedro y a Juan y los llevan a dar explicaciones de qué sucedió con alguien que pedía limosnas en la puerta del templo de la Hermosa. Y luego de que les cuenta, les dicen, bueno, no hablen más de esto. ¿Y qué les dice ellos? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. Mi seguridad, mi aseguro está en Cristo. Él me protege. Capítulo 5. Los ponen presos, los azotan. Y cuando llegan con los hermanos, hay una expresión que relata Lucas que es tremenda. Dice, llegaron ¿cómo? Después de que te pusieron preso sin razón, encima te pegaron sin razón, ¿cómo llegarías? Te sacaron de la oficina, Fabián, y te hicieron cargar los cajones, barrer la vereda. ¿Cómo llegás? Dice que estos hermanos llegaron, ¿lo recuerdan? Con gozo, por ser tenidos por dignos de padecer por Cristo. Con gozo. Un paisaje que ellos no conocían. No conocían. Habían oído, habían visto que querían matar a Jesús, vieron cómo lo pusieron preso, lo crucificaron y demás, pero lo que venía hacia adelante, el propósito para el cual fueron escogidos, no lo conocían, no sabían lo que podía pasar, pero ellos avanzaban. Y en ese avanzar su aseguro estaba en la protección que solo Dios le puede dar. Y de la misma manera nosotros debiéramos de avanzar, porque esa protección es una protección particular, es una protección con poder. Fíjate lo que dice el verso 2. No sea que desgarren mi alma cual león y me desmenucen sin que haya quien me libere. Está previendo de que van a haber situaciones peores y que van a afectar, no está hablando de que va a afectar el cuerpo, está hablando que va a afectar ¿qué? El alma. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Pero él descansaba en la protección de Dios. ¿Por qué? Porque sabía que tenía poder. Él sabía que la circunstancia podía destruirlo emocionalmente. Vimos los dos contextos en los cuales los estudiosos dicen que se escribió este salmo. Uno, la murmuración, ¿sí? Hablar mal, incentivar a otros a que me odien. Y el otro contexto, el mismo hijo persiguiéndolo para matarle y tomar su lugar. El contexto no era el mejor, pero el aseguro en la protección del poder de Dios no varió. No varió. Las experiencias de vida
y el entorno vivencial es lo que está marcando David aquí. La experiencia de vida, lo que he vivido y el entorno vivencial me están persiguiendo. Sea Saúl o su hijo, pero me están persiguiendo. Pero yo confío y descanso en el poder de Dios, de que no van a poder desgarrar mi alma. El apóstol Pedro, quizás teniendo esto en mente, inspirado por el Espíritu Santo, toma su pluma y dice que debemos nosotros tener cuidado, ser sobrios y velad. ¿Por qué? Dice el salmista, verso 2, no sea que que desgarren mi alma cual león. Daño emocional profundo. Dice, sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, anda buscando a quien desgarrarle el alma, porque no te puede tocar, pero sí puede desgarrar tu corazón. Procurar que las experiencias, el recuerdo de las experiencias vividas o el contexto del entorno vivencial hagan que, como un pajarito carpintero, sea lo único que penséis. Lo único que penséis. Y te olvidéis de que el que te protege tiene poder para librarte de cualquier mal. Pero ¿por qué me pasa eso? Que me hago la cabeza, que me parece imposible avanzar, imposible entender que puedo ser de bendición más allá de aquello en lo que yo me he definido, que es lo único que puedo hacer y en lo que me puedo comprometer. Y David lo comienza a decir, no solamente porque yo tengo el aseguro en Cristo, yo sé que Él me protege, que Él tiene poder. Pero ¿qué está pasando? Bien, lo sigue diciendo en el verso 3. Y vos fijate que es interesante lo que hace David. Algo que aprendió a hacer. Antes, el tercer verso siempre arrancaba con los enemigos y que los mates, que los desmenuces, que los aplastes. Pero hace una autoevaluación ante Dios. Y dice, Jehová Dios mío, si yo he hecho esto. A Jehová Dios mío, si yo he hecho esto. Juan escribía en su primera carta algo que siempre me impactó. La versión de H.B. Pratt decía, hijo mío, si tu conciencia no te recrimina, mayor que tu conciencia es el Espíritu Santo. La 60 dice, hijo mío, si tu corazón no te reprende, mayor que tu corazón es Dios. Cuidado con las autoevaluaciones para autoengañarnos. La autoevaluación sincera se hace en temor de Dios. Y al hacerla en temor de Dios, lo que estoy reconociendo es que antes de analizar, Dios ya sabe lo que hay. Y como yo no quiero ver lo malo de mí, necesito volver a Isaías, ¿sí? ¿Dónde habita Dios? En la eternidad, infinitamente lejos. Pero también dice, habita íntimamente cercano, en el corazón contrito y humillado, en el quebrantado de espíritu. Allí habito yo, dice Dios. Él ya lo conoce todo. Y David entendía esto. Y más adelante vamos a ver cómo en otros salmos él dice, examíname tú, oh Dios. ¿Qué estaba diciendo David? Estaba haciendo una autoevaluación. Estaba diciendo, yo me miro a mí mismo y la verdad que no me veo tan mal, ¿eh? No me veo tan mal. Puedo seguir así como estoy. Pero él le dice, examíname tú, oh Dios, y ve si hay en mí camino de maldad y endereza tú mis pasos. Guíame por el camino eterno. Examíname tú, oh Dios. ¿Qué decía Juan?
si tu corazón, si tu conciencia no te reprende. Mayor que tu corazón, que tu conciencia, que la mía es Dios. Es importante que hagamos un autoanálisis sincero delante de Dios. David podía encontrar muchas justificaciones diciendo, y bueno, todo esto sucede, está bien, porque Dios es soberano y lo ha prometido, pero la verdad yo tan malo no soy, tan malo no he sido. Pero sin embargo nos encontramos con alguien que no encontraba justificación alguna. Y cuando entra en la presencia de Dios, fíjate lo que dice Job 31:5. Y había perdido absolutamente todo. Leíamos recién en el verso 3, si yo he hecho esto. Si yo he hecho esto. Fíjate cómo arranca Job. Si anduve, si yo he hecho esto, si yo he mentido, si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. Si mis pasos se apartaran del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se pegó a mis manos, siembre yo y otro coma, y sea arrancada mi siembra. Está exponiéndose ante Dios, diciendo, bueno, a ver, si yo hice esto, que Dios haga lo que Dios hace. No está desafiando a Dios. Él sabe lo que Dios hace porque Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo. Pablo le escribía a los hermanos en Tesalónica y le decía, porque es justo delante de Dios dar justa retribución. Él es un Dios justo, un Dios que no tiene por inocente al culpable. Y cuando hace este autoanálisis, lo que manifiesta David es el perdón buscado. Él busca el perdón de Dios. Dice Jehová, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, persiga el enemigo mi alma y la alcance, huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Palabras más, palabras menos, exactamente lo que dijo Job. Yo sé que lo vas a hacer, no le está pidiendo ni lo está desafiando. Él está reconociendo que necesita alcanzar el perdón de Dios y lo está buscando. Lo está buscando. Acá estoy. Esto soy yo. Esto es lo que veo. Y creo que nada de esto que detallo lo he hecho. Pero si lo he hecho sin darme cuenta o no lo tengo presente, que Dios, que lo va a hacer de todas maneras, se manifieste en su soberanía, ejecutando justicia sobre mí. David había entendido esto. De hecho, lo entendió bien tiempo después, cuando es expuesto ante Natán su pecado y le enseña a su hijo, porque había perdido el resto de sus hijos. Fíjense que uno de ellos se había levantado contra él, deseaba su muerte porque quería ser proclamado rey. Pero cuando toca fondo y nace Salomón, encontramos otro David. Y el reflejo de David, aun cuando Salomón es gran reflejo de su madre, también el toque de David estaba allí. Vos fijate lo que escribía en el libro de Proverbios capítulo 28, verso 13, el que encubre sus pecados no prosperará. El que no se hace un autoanálisis buscando el perdón de Dios no va a prosperar, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hemos accedido al perdón de pecados que nos dio vida eterna en Cristo Jesús. Nos ha dado una salvación que no se pierde, pero sí la paz, el gozo, lo perdemos. Y se pierde como consecuencia del pecado.
del pecado no confesado, del pecado no declarado, del pecado oculto, de aquel del cual yo mismo me niego a hacerme un autoanálisis y reconocerlo. Y también me niego a exponerme abiertamente delante de aquel que me dice que tengo libertad de entrada delante de su misma presencia. Y que me dice que lo tengo ¿para qué? Para hallar gracia y alcanzar el oportuno socorro. Hallar gracia. No hemos recibido toda la gracia de Dios. Hemos recibido la gracia salvífica de Dios. Es por eso que Pedro, en su primera carta, que es la epístola de la gracia, en la quinta mención que hace de la gracia, dice algo tremendo, que cada uno de nosotros debemos ser buenos administradores de ¿qué dice? ¿Recuerdan? De la multiforme gracia de Dios, de las muchas formas que tiene la gracia de Dios. Esas muchas formas que algunas conocemos y otras nos negamos a conocer, porque implica y demanda de mí arrepentimiento genuino, una autoevaluación yendo a Él por perdón. Y sabes, la Biblia está lleno de personas que buscaron el perdón y pareciera sin sentido. El que más me llama la atención es Nehemías. ¿Te acordás en el capítulo 1? Nehemías le gustaba el chisme santo, porque siempre preguntaba por los hermanos, dice. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice? Sí lo dice. Dice, cada vez que venía alguien de Jerusalén, iba corriendo y le preguntaban cómo estaban los hermanos en Jerusalén. Pero no era por chisme, era por preocupación. Porque en su vida de oración él oraba por aquellos que estaban en el lugar en el que él deseaba estar. Jerusalén. Y cuando recibe tristes noticias, como un día más relata en su libro que cae de rodillas. ¿Y qué es lo primero que hace Nehemías? En la primera de las 3 oraciones que encontramos. ¿Recuerdan? Pidió perdón por él y por el pueblo. Y yo me pregunto, pero si a él lo tomaron cautivo y lo pusieron a trabajar en un trabajo donde su vida corría riesgo todos los días. Pero él entendía que para que Dios le utilizara debía hacer un autoanálisis profundo. Algo de culpa había en él de la situación. Si bien el pueblo, los que él no conocía, habían llegado a él, lo habían inclusive hasta llevado a él a este contexto circunstancial de vida, él entendía que no podían dejar de vista el lugar que Dios les había dado. Y su corazón estaba allí. Y es por eso que acto seguido, cuando con tristeza en su corazón le ve el rey y le pregunta ¿qué le pasa? ¿Qué hace Nehemías? Le cuenta lo que le pasa. Era algo que a él le dolía, pero él vivía en un palacio. Él comía la comida del rey. Y el rey que le dice, bueno, ¿qué necesitas? Porque te queremos ver bien. ¿Y qué es lo que demuestra Nehemías? Preparación. Tenía los presupuestos, el listado de materiales, todo lo que necesitaba, e inclusive la seguridad que debía de ser provista por aquel que tenía la autoridad humana, que le enviara soldados con él. Y Dios obró en un corazón que no solamente se aseguraba en Dios como su protección, descansando en su poder,
sino que la principal acción de sus oraciones era una autoevaluación en búsqueda del perdón de Dios. ¿Sabés, Job, que recién trazábamos un paralelo también en el capítulo 34, verso 32, dice algo que es impactante? Le dice a Dios, enséñame tú lo que yo no veo. Y si hice mal, no lo haré más. Enséñame tú lo que yo no veo. Y si hice mal, no lo haré más. La autoevaluación de un corazón quebrantado delante de Dios. ¿Cuántas cosas hay que no veo de mí? Enséñamelas, le decía Job. Y si las hice mal, estoy dispuesto a que me cambies, a que la gloria sea para ti. A buscar no solamente el perdón, sino a buscar la paz. Y la paz es conseguida cuando Dios manifiesta su justicia. Verso 4. Que el enemigo me alcance, que yo reciba el pago de mis errores, tal como lo decía Job. Si yo he hecho esto, lo único que me va a dar paz es que tu justicia sea manifiesta en mi vida. En mi vida. Estaba dispuesto a sacrificar, a sufrir. ¿Para qué? Para alcanzar la paz. El apóstol escribía diciendo que la paz de Dios debe ¿qué? Gobernar nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. ¿Cuánto buscamos de esa paz? ¿Cuánto buscamos de esa paz? Y me imagino a Pablo y Silas presos en lo más profundo de una caverna donde todo lo peor que te podés imaginar era la cloaca de la cárcel. Ellos estaban allí y se habían autoevaluado, habían buscado el perdón, buscado la paz, y la paz llegó, ¿o no? ¿Cómo nos damos cuenta que la paz llegó? Dice, y cantaban cánticos al Señor. Cuando hay paz, aún en la peor de las circunstancias, seguramente el día que podamos preguntarle a Pablo, ¿qué te movió? Y vamos a esperar una respuesta teológica de Pablo, pero yo me imagino que la respuesta va a ser, no sé. Simplemente agradecimos porque estamos aquí, porque Dios quiso que aquí estuviéramos. Simplemente agradecimos porque no había razón para que estuviéramos aquí. Y eso lo arreglamos con el Señor. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento gobernó nuestras mentes y corazones. Y no hubo otra acción natural que no fuera alabar a Dios. Alabar a Dios. Eliud se enojó con Job, porque no entendía cómo Job no reconocía que todo lo malo que le había sucedido provenía de algún pecado oculto. Y le dice una frase que es tremenda. Eliud, recordamos que no era amigo de Job, lo trajeron los amigos de Job. Y como espectador, siendo joven y escuchando todo esto, claro, se enojó, dice, ya está, a ver, esto se va a terminar. Cuando te acerques a Dios buscando su perdón, ya vas a ver la paz. Confesalo, por favor. Y le dice una frase que es tremenda. ¿Dónde está Jehová tu Dios, que da cánticos en la noche? Porque yo no lo veo, le estaba diciendo.
¿Cómo podés estar tan tranquilo? ¿Cómo podés tener tanta paz en medio de la dificultad? ¿Dónde está tu Dios que te da este cántico en medio de la noche? En medio de la noche más oscura por la pérdida de tus bienes, de tus seres queridos, de tus hijos, de tus siervos, de tu propia salud. ¿Dónde está? Porque yo no lo veo en toda esta miseria. Lo único que veo es la consecuencia de un hombre que pecó y está recibiendo en sí mismo el castigo de su pecado. Pero esa expresión de Eliud nos lleva a nosotros, o me lleva al menos a mí, a reflexionar de que muchas veces en medio de la oscuridad que me ha tocado vivir no hubo cántico en la noche. ¿Por qué? Porque no busqué a Dios. Porque no me autoexaminé buscando su perdón. Porque allí hubiese entendido que quizás esa situación no fue por culpa mía. No fue por culpa de nadie. Fue un designio soberano de Dios. Y eso me hubiera dado paz. Y no solamente paz, sino cánticos en medio de la noche. ¿Dónde está? Él está acá. El problema está en el vaso. El problema está en nosotros. Que muchas veces en medio de las dificultades, de las experiencias vividas, como de los entornos vívidos en este momento, nos sumimos en la oscuridad, llenos de miedo y de temor, olvidándonos que aquel que vino a dar su vida en la cruz dijo que yo soy suyo. Pero hay una expresión mayor aún en Juan capítulo 10. Mis ovejas oyen mi voz, son mías, pero la expresión más importante es la última, que dice, nadie las arrebatará de mi mano. Nadie. Aún en el peor desgarre del alma, en la peor angustia, en la peor oscuridad, nadie podrá arrebatarnos de Él. Y Pablo toma su pluma y escribe ahí, hermanos, saben que ahí es cierto, ¿no? Parece que todo nos va mal. Estamos atribulados, estamos por el suelo, pero no estamos ni destruidos ni abandonados. Porque Él está con nosotros. Él está en nosotros. Y es eso lo que motiva, lo que alienta, lo que da paz. En el verso 6 David expresa algo que nos gobierna, me gobierna muchas veces y lo estábamos hablando, ¿sí? El apuro de David. Pero pareciera que es incomprensible porque David arranca hablando que él estaba asegurado solamente en Dios y que lo llevaba a eso, a hacer una autoevaluación para poder disfrutar el perdón y la paz de Dios. Pero él tenía un apuro. Y el apuro era que todo se solucionara ¿cuándo? Ya. Ahora. Y es por eso que utiliza, fíjense los verbos que utiliza, levántate, álzate, despierta. Le está pidiendo a Dios que obre. Le está pidiendo que él quiere verlo a Dios obrar. Y muchas veces nos pasa eso, me pasa eso, que quiero ver a Dios obrar. Pero ¿dónde está obrando Dios? En mí. Pero yo quiero que obre en el otro para sentirme conforme, pero el obrar de Dios es en mí. La transformación iniciada, Filipenses 1:6, es en mí. El proceso iniciado es en mí. El que está atravesando esas circunstancias soy yo. En mí está trabajando. Y es algo que debo entender, que debo aceptar.
Como también debo entender y aceptar que Dios está trabajando en la vida de hermanos, que fue lo que le costó a los amigos y a Eliud entender de Job, que Dios estaba trabajando en su vida. Y ese trabajo lo llevó a fortalecer su fe, porque ¿qué dice? Con todo esto, ¿y qué es todo esto? Con toda la pérdida que sufrió y con toda la acusación de sus amigos, ¿qué dice? ¿Recuerdan? No pecó Job, ni siquiera con el pensamiento. Dios estaba trabajando en él. Creo que alguna vez conté que fuimos a visitar por primera vez, acompañé a Jaime a visitar una hermana ya en el lecho de muerte. Y mientras íbamos me iba preparando con lo que nos íbamos a encontrar, contándome la historia de la hermana, su fidelidad, lo que había hecho, el aporte dentro de su familia y los demás. Y en un momento me dice algo que me dejó pensando. Me dice: Nelson, cuando lleguemos allá hay que sacarse los zapatos. Claro, él creyó que yo entendía lo que él me quería decir. Obviamente yo no entendía lo que él me quería decir. Y me lo dijo 2 o 3 veces, ¿no? Hablando de el padecimiento y de cómo inclusive en esa ocasión íbamos a celebrar la cena del Señor con la hermana. Los 3. Ahí hay que sacarse los zapatos. Y claro, ya estábamos llegando y no quería pasar vergüenza. Entonces le digo, ya iba con la idea de que me tenía que sacar literalmente los zapatos, ¿no? Y le digo: Jaime, ¿cómo es la costumbre de la hermana? Como hay muchos judíos y muchos alemanes y de muchas, digo, capaz que tienen esas costumbres, a lo mejor es turco, no la conocía la hermana. Y me dice: ¿por qué? Porque usted me dice que me tengo que sacar los zapatos. Sí, dice, pero sacate figuradamente, sacate los zapatos, porque allí está trabajando Dios. Ese es lugar santo. Dios está trabajando. Dios está trabajando. ¿Y cuántas veces nosotros, al mirar las angustias y las aflicciones de otros, simplemente nos compadecemos como un humano más? Como un humano más. Hasta a veces nos compadecemos más de las mascotas que de algún hermano en medio de una enfermedad. Porque invertimos en los veterinarios, no digo que esté mal, ¿no? Porque tenemos 3 perritos que no sé si me conviene que los chicos vuelvan a ser chicos o tener los 3 perritos en casa, pero bueno, es lo que estamos, será lo que estamos solos, ¿no? Que ya se están yendo, nos queda uno solo. Pero la compasión con los demás, ¿cómo está? ¿Cómo está? El obrar misericordia, el entender que Dios está obrando en esa vida. A mí me cuesta entablar una conversación, me cuesta horrores si no conozco a la persona. Si tiran el tema, genial. Si hablamos de la Biblia, me encanta, ahí no me paras, pero entablar una conversación me cuesta horrores. Pero aprendí algo, que no es hablar lo que ayuda en medio del dolor. Simplemente estar. Simplemente estar. Alguna vez conté también lo que nos pasó ante la pérdida que Dios estaba preparando antes de traernos al litoral, la partida de mi suegra, la partida de mi padrastro, la partida de mi abuela primero. Y en las 3 situaciones hubo la acción de un hermano ya con el Señor que no me voy a olvidar nunca. Porque siempre tuve ese pensamiento de que el duelo es personal y al que hay que cuidar es la familia. Y todos los hermanos acompañan y están bien, está perfecto, hay que acompañar, aunque nos cuesta, aunque a mí me cuesta. Y termina el
la puesta del cajón en tierra de mi abuela y me quedo con mi esposa y mis 3 hijos, nos abrazamos, oramos y cuando me doy vuelta, 20 metros, el tío Pablo parado. No es tío de carne, tío del alma. Y nos esperó cuando volvimos, agachó su cabeza y nos acompañó. Lo único que dijo, nos vemos y el día de la reunión. Parte mi suegra, pasa exactamente lo mismo, nos damos vuelta el tío Pablo. Parte mi padrastro, nos damos vuelta. Nunca dijo nada, pero nunca me voy a olvidar que estuvo. Pero que estuvo, no que cumplió, no que se fue corriendo. Estuvo allí, hasta último momento. Un corazón que conoce el tiempo de Dios, que no obra con apuro. Dios tiene su tiempo. ¿Cuándo termina? Y termina en breve la reunión, ya termino, me he pasado, perdón. Y todos tenemos apuro con lo nuestro. Todos tenemos apuro con lo nuestro. ¿Sabés que Dios no tiene apuro con vos ni conmigo? Dios tiene la disposición de trabajar en lo temporal mientras estamos aquí en la tierra, todo lo que le permitamos, a fin de que podamos disfrutar anticipadamente aquello que será eterno. El conocimiento de Dios, el conocimiento práctico, quitarnos ese apuro, esa reacción inmediata que tenemos de decirle a Dios, despertate, accioná. Son expresiones que para los judíos eran llamados a la guerra, ¿no? Despertate, ponete en pie, alzate contra los enemigos, hacelo ya, por favor. Hacelo ya. Pero nos va a ayudar si entramos delante de su presencia y le entregamos todo a Él con confianza en que Él tiene el poder. Ese apuro se va a desvanecer porque vamos a ir entendiendo los tiempos de Dios. Decía Jeremías 11:20, y con esto sí cierro, dice, pero tú, Jehová de los ejércitos, que pruebas al justo, que ves, estoy leyendo la NTV, ¿no? Que ves los riñones y el corazón, que ves las entrañas, que conoces mis entrañas, dice, si no me equivoco, la 60. Vea yo tu obrar sobre ellos, porque ante ti he puesto mi causa. Yo quiero verlo, cuando sea tu tiempo, pero hay una razón. Me he hecho un autoanálisis, he analizado todo lo que me duele, y Jeremías escribió un libro de todos sus dolores, ¿no? El libro de Lamentaciones. Y hice lo que hay que hacer, poner delante de ti mi causa. Tú obrarás, Él va a obrar. Que aprendamos a descansar, a disfrutar de Él, porque cada vez que lo hacemos nos anticipamos un poco a lo que será el gozo pleno en Cristo cuando estemos junto a Él allí en los cielos. Sacate el chip de que allá vamos a estar cantando todos. No tengo idea de cómo será, pero tengo mucha imaginación. Y me imagino muchas cosas que puedo disfrutar anticipadamente acá, si dejo que Él obre. Porque no voy a recibir consuelo, voy a conocer al Consolador. Pero cómo lo voy a conocer, no tengo idea. No tengo idea. Sentate a disfrutarlo aquí y a imaginarte lo que será el día en que estemos junto a Él por toda la eternidad. Que Dios bendiga su palabra.
Gracias, Nelson. Antes que se saque la vincha, Nelson, recordanos el motivo de oración, Congreso de Misiones en Zonas Inhóspitas. Y obra pionera. ¿Cómo? Congreso bienal, cada 2 años, de misiones en zonas inhóspitas y obra pionera. Bien, así que vamos a estar hablando por eso. No la veo la Avi, pero había compartido que estemos orando por el viaje a Vaca Guañuna. No sé si irá con alguien más, así que estemos orando por ese viaje. Recibimos la información de Reinaldo Bernal, el misionero en la selva de Ecuador, el temporal que había roto una de los salones o el templo donde se congregan, así que estemos orando y recordando los motivos que ha puesto y fueron compartidos en el WhatsApp. Andrés también había mandado el motivo de Santiago del Estero, el misionero Héctor Abdala, para que tengamos en oración a Jorge Campos, que tiene cáncer en la garganta, y con sus hijos, y tiene su esposa también con diabetes. Así que estemos orando por Jorge Campos, de Santiago del Estero. El fin de semana, Dios mediante, está el beneficio en la cabaña, así que estemos orando por eso. Sigamos orando por Daniel Hurtado, por Vivi, de la misma manera, y también, como leíamos hoy, por Verónica Engler también. Así que repasamos un poquito toda la listita que tenemos de información en el WhatsApp. Ahora sí está el Dami con el micrófono allá, si alguien tiene algún motivo que estemos exponiendo. Ay, para que te acerco. Bueno, uno está relacionado con Santiago del Estero, que vos recién mencionabas, pero no en Vaca Guañuna, sino del otro lado, Bandera Bajada. Creo que hay una señora que se le quemó la casa y perdió todo. Y esta señora era indiferente a las cosas de Dios, no quería saber nada con Dios, por lo menos mostraba dureza en su corazón y reacción hacia Dios. Y no sé cómo hizo, pero no era un contacto de la Colo, de la Cami, la esposa del Joel, pero sí se ve que la fueron a visitar, consiguió su número, y estamos orando para que a través de este incidente que no es grato, pueda tener una oportunidad y estar sensible para que se le pueda predicar el Evangelio y llegar a conocer a Cristo como Salvador personal. Creo que ahora la señora está un poco más abierta. Y el otro motivo tiene que ver con Barrio San Lorenzo. Dios mediante, pronto vamos a tener 3 bautismos nuevos, así que le pido a toda la iglesia, a los hermanos, que nos apoyen y nos acompañen en oración. Gracias. Bien, ¿algún motivo más? El Petit ahí, ¿no? Si queda. Acá cerquita. El 24, sábado 24 y domingo 25, un grupo de hermanos vamos a estar yendo a Colón a colaborar en la visita del penal La Granja en Gualeguaychú. Así que le pedimos que nos estén acompañando en oración por el viaje y vamos a estar compartiendo en Colón en la iglesia y también en la cárcel. Miguel, decís vamos, ¿quién va? Tomás Benítez, Fernando Gutiérrez y Santiago Gómez, los 4. Bien. ¿Algún motivo más? Allá está el Fer. Quería comentarles un poquito por mi mamá, que ya saben, hace mucho tiempo que está con sus problemas de columna y demás. Estos últimos tiempos está con pulsaciones muy altas del corazón. Mañana, Dios mediante, se va a estar haciendo un estudio, un electro, y para ver qué puede ser. Así que téngala presente en las oraciones para que, a pesar de toda su situación, pueda controlarse también esto. Gracias. Bien.
¿Algún motivo más? O si me estoy olvidando de alguien. Estemos separándonos para orar y consultemos motivos personales y estemos orando al Señor por esos motivos, ¿sí? Así que nos despedimos y nos encontramos el domingo, Dios mediante.